Una vez más, nos alegra compartir este tiempo de bendición con no solamente la Iglesia Bautista Proclamad, que en este tiempo se reúne, sino también aquellos amigos que internacionalmente nos acompañan, personas que en otro momento han sido miembros de nuestra iglesia y hoy día están radicados en otros países. A ellos nuestros saludos y por supuesto también nuestros saludos a la Iglesia Bautista Proclamad, a sus jóvenes, a sus adultos mayores, a sus adultos de mediana edad, a los niños, a todos aquellos que hacen parte de nuestra congregación y que en medio de esta situación tan atípica han seguido las transmisiones y se han seguido reuniendo. Les animamos a seguir haciéndolo porque la iglesia no se ha detenido, la iglesia sigue vigente. El templo está cerrado, pero la iglesia está activa. Gloria al Señor, damos la gloria al Señor por sus maravillas, por su amor para con nosotros. Gracias damos al Dios Altísimo. Y en esta hora queremos también elevar una oración al Señor, una oración de intercesión. Acompáñenme a orarle al Señor. Bendito Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias por darnos la vida eterna y por darnos la vida, Señor. Gracias por sustentarnos con tu diestra de justicia y por llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. En este momento, Señor, pedimos que como Padre Celestial sigas asistiéndonos en nuestra vida, Señor, la vida que hemos rendido a ti y que nosotros siempre podamos ajustarnos a tu verdad, a tu palabra. Dios maravilloso, estamos agradecidos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En este momento, Señor, ponemos delante de ti esta predicación, este tiempo especialísimo. Ponemos a toda la Iglesia Bautista Proclamad. Ponemos delante de ti, Señor, al mundo por el cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, porque lo has amado desde la eternidad para salvar a este mundo, Señor. Pedimos por Colombia, Señor, para que nuestro país también lo bendigas, que reactive su economía, pero también en el nombre de Jesús, Señor, queremos reprender toda pandemia y declarar que Colombia es libre de este virus para gloria de tu nombre. Señor, a nuestra ciudad Barranquilla, síguela prosperando y síguele dando tus bendiciones. A nuestra iglesia Bautista Proclamad, llénala de ti, Señor, y dale fuerza, dale visión, dale, Señor, discernimiento para que podamos, Señor del cielo, estar fuertes para el día malo, como dice tu palabra. Oh Dios, pedimos que en esta hora tu palabra, que no vuelve jamás vacía, pueda cumplir el propósito para el cual tú la envías. Sí, Señor, estamos seguros que esta palabra será viva y eficaz porque la envías tú, Señor, y es tu palabra. Exaltamos tu nombre, Señor, te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén. Aleluya. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí. Me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo te ama.
Cristo te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo, hacia ti te tengo. Eres cielo y ahora puedo ver. A tus pies mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo, hacia ti te tengo. Eres cielo y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo, hacia ti te tengo. Eres cielo y ahora puedo ver. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo, hacia ti te tengo. Eres cielo y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo, hacia ti te tengo. Eres cielo y ahora puedo ver. Dios es amor. Habíamos comenzado
eh, una serie que llamamos corta acerca del Padre Nuestro, de orar al Padre, de buscar la presencia del Padre. Y vimos la primera parte, la primera petición que tiene que ver con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y decíamos en la introducción que el Padre nuestro se puede recitar, por decirlo así, en breves segundos, pero a Jesús le costó enseñarlo medianoche. Qué interesante, ¿verdad? Y que este Padre nuestro contiene 3 peticiones dirigidas al Padre y 3 que tienen que ver con nuestra vida. La primera parte es lo que tiene que ver con el Padre y la segunda parte de estas peticiones lo que tiene que ver con nosotros. Y algunas de las cosas que dijimos en la introducción es que no es que el Padre nuestro, el nombre de Dios tenga que ser glorificado porque no lo es. No, el nombre de Dios por sí es glorioso y es santificado, es santo, pero Jesús enseñó a sus discípulos que debía santificarse el nombre del Señor, recordar, exaltar su nombre, bendecir su presencia en nuestra vida. Pero decíamos también que en el mundo actual poco se glorifica el nombre de Dios y normalmente, por el contrario, se está ridiculizando el nombre de Dios. Tengamos cuidado de eso. El nombre de Dios ha de ser siempre tenido en cuenta y glorificado y exaltado. Y en esta hora queremos entonces reflexionar sobre la segunda parte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Venga tu reino. Vamos a reflexionar sobre esa expresión, venga tu reino. Venga tu reino a nosotros, Señor. Y esta es la petición más breve del Padre nuestro. Tiene solo 3 palabras, pero su contenido es grandioso y poderoso. Guarda mucha relación, por supuesto, con lo que acabamos de decir acerca de santificar el nombre de Dios. Porque ese advenimiento del reino de los cielos es una forma en que el nombre de Dios debe ser santificado, debe ser glorificado. Y vamos a reflexionar profundamente en esta expresión, venga a tu reino. Y lo primero que queremos decir acerca de venga a tu reino es, ¿cuál es la esencia del reino de Dios? En otra predicación ya habíamos hablado de qué era el reino de Dios. Hoy vamos a dar una profundidad mayor a esto del reino de Dios. ¿Cuál es la esencia del reino de Dios? Y es muy claro que el concepto de reino de Dios era central en el mensaje de Jesús. Era fundamental en la predicación de Jesús. La primera vez que apareció Jesús en el escenario de la historia fue cuando llegó a Galilea predicando las buenas noticias del reino. Y el Evangelio según San Marcos capítulo 1, verso 14, lo expresa de esta manera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Una vez que Juan es encarcelado, entonces Jesús comienza a predicar acerca del reino de Dios. Y Jesús mismo describía la predicación del reino como la obligación que se le había impuesto a él. Así lo deja ver Lucas capítulo 4, versículo 43, cuando Lucas expresa, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Palabras de Jesús dando a entender que el reino era prioridad en su vida, la predicación acerca del reino. Es importante también anotar, mis amados hermanos, que Jesús hablaba del reino de Dios de 3 maneras importantes. Una de ellas, hablaba del reino como ya existente en el pasado, como una realidad ya del pasado.
decía, por ejemplo, que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas estaban en el reino. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 13, verso 28 y Mateo capítulo 8, verso 11. Y es importante que quede claro que el reino se remonta desde hace largo tiempo en la historia, que el reino no solamente lo preconizaba Jesús, sino que ya históricamente había una alusión al reino en el Antiguo Testamento. La segunda forma en que Jesús se refiere al reino es que hablaba del reino como presente. Lucas 17, 21 señala: el reino de Dios, decía Jesús, está en medio de vosotros. Y como vamos a ver en unos instantes, fue la presencia de Jesús la que hizo más real la realidad, por decirlo así, valga la redundancia, del reino de los cielos. En otro contexto, Jesús dice, la Escritura, y lo predicábamos hace unos días, cuando comienza su predicación, dice, el reino de los cielos se ha acercado, cuando Jesús comienza a predicar. Y la tercera forma en que Jesús se refiere al reino, hablaba del reino de Dios como futuro, que es lo que llamamos la expresión escatológico, como una realidad escatológica. ¿Y qué nos deja ver que Jesús hablaba del reino como futuro? Porque Él enseñó precisamente en esta oración del Padre Nuestro que la venida del reino debía orarse por ella. Venga a nosotros tu reino, como algo que todavía estaba en el futuro. Mis amados, los conceptos del reino han sido y siguen siendo muy variados, diversos, frecuentemente limitados, parciales o equivocados en otros aspectos. Para muchos creyentes, el reino de Dios o de los cielos es el cielo mismo. Para muchos creyentes, el reino de los cielos es la morada reservada en la casa del Padre hasta el día de la muerte física. Ese es el concepto de algunos creyentes. Para otros, se trata de un reinado milenario de Cristo, reinado que a su vez también ha sido interpretado de diferentes modos, y encontramos incluso tendencias y escuelas acerca de cómo conciben el reino de los cielos. Para otros también, especialmente en los sectores teológicos liberales, el reino es una visión a veces romántica, sin justificación, muy optimista, y se ha abrigado la esperanza dentro de ese contexto liberal de que la fuerza de los principios éticos del Evangelio hará que un día prevalezca la justicia y la paz en la tierra, partiendo de la total cristianización de la sociedad en el mundo entero. Como podemos ver, este último concepto que trata de establecer el reino de esta manera suena muy optimista y es una perspectiva no realista y se convierte en realidad en un sueño, y es lo que algunos llaman una utopía, algo que no es real. Pero la revelación bíblica nos muestra claramente que el reino equivale al gobierno de Dios. Esto es algo que debe quedar muy claro en nuestras mentes y nuestros corazones. El reino de Dios bíblicamente consiste en que el reino equivale al gobierno de Dios. El reino es la manifestación de su autoridad y soberanía sobre todo y sobre todos, sobre todo lo que existe y sobre todos los hombres en el mundo. En el Antiguo Testamento se reconoce, y hay muchos textos bíblicos que lo avalan, lo corroboran, pero solo citaremos dos de estos textos en esa soberanía de Dios. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dando a entender ese dominio de Dios. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Y el Salmo 93:1 dice, Jehová reina, Jehová reina. Con esa contundencia encontramos las Escrituras afirmando el reino de Dios. Y debemos entender entonces, primero, que el dominio del reino es universal. El segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 19, versos 15, nos dice cómo el rey Ezequías entendió esta realidad de que el dominio de Dios es universal. Cuando en una oración Ezequías dice, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Sí, Ezequías en su experiencia llegó a esta conclusión y llegó acertadamente a reconocer que Dios domina el universo. No es fácil aceptar esas afirmaciones bíblicas si nosotros nos ponemos a ver lo que ha ocurrido y lo que ocurre en la historia. No es fácil digerir eso. Parece que fuera como que muy teórico, ¿verdad? La línea, o mejor la idea de un Dios soberano en un mundo como el nuestro, parece que no encajara y podríamos llegar a hacernos preguntas sobre ellos, a cuestionar si en verdad Dios es soberano en medio de este mundo. Desde que el pecado entró en el mundo, la majestad de Dios ha sido menospreciada. El hombre ha tratado de usurpar el señorío de Dios y ha intentado ser su propio Dios. Ha vivido en abierta rebeldía contra su Hacedor, aunque de esa actitud se haya derivado consecuencias horribles. Sí, el hombre ha tratado de rebelarse contra su Hacedor, contra su Formador. Detallar esas consecuencias sería largo y dispendioso. La historia nos muestra esas consecuencias en el pasado y los medios de comunicación en el presente. Encontramos, por ejemplo, injusticias, tiranías, violencia, atropello de los derechos humanos más elementales, relajación moral, egoísmos. Estos son los rasgos que caracterizan al comportamiento humano, no solo en el día de hoy, sino en todos los tiempos. Uno se asombra porque podríamos pensar que este comportamiento es propio de nuestro tiempo. No, en los tiempos de antes, que llamamos antiguos, también existían agresiones contra el nombre de Dios y contra el reinado de Dios. Entonces, nuestro mundo parece estar totalmente dominado por fuerzas demoníacas, que da la impresión que no hubiera gobierno de Dios. Esto es cierto. La humanidad vive bajo el régimen del príncipe de este mundo, como lo cataloga la palabra del Señor. Pero esto no anula la soberanía divina. Es haciendo uso de esa soberanía que Dios ha entregado a la humanidad a las consecuencias inevitables de su rebelión. Romanos 1, 24 y 26 así lo afirman. En el libro de Romanos, en esos versículos encontramos, por lo cual Dios también los entregó. ¿A quién? A los hombres. ¿A qué los entregó? A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Entonces vemos claramente cómo Dios en su soberanía deja que el hombre que se ha apartado de él, pues siga su camino. Y eso es lo que plantea Romanos en el capítulo 1 y en estos versículos. La degeneración del hombre, lo que teológicamente también se llama la depravación del hombre. A pesar de todas las apariencias, Dios todavía reina y su reino ha hecho entrada
o ha irrumpido en la historia humana. Sí, el advenimiento del reino no es una simple esperanza escatológica, futura. En el futuro, en el día de Cristo, tendrá su consumación y su manifestación plena. Pero el reino de Dios tiene ya una manifestación presente desde que Cristo vino al mundo. Esto tiene que quedar claro. Entonces, el reinado de Dios es de carácter universal. Pero lo otro que hay que puntualizar en esta mañana es que en Cristo se encarna el reino de Dios. En Cristo se encarna el reino de Dios. En Cristo se cumplían las promesas del reino mesiánico anunciadas en el Antiguo Testamento. En su persona y por medio de su ministerio, el reino de Dios queda definitivamente insertado en la historia, queda definitivamente incluido en la historia de la humanidad. Es precisamente este hecho, la venida de Cristo, lo que constituye el centro de la buena nueva del Evangelio. Ha llegado ya el reino, aunque solo sea en sus inicios. Ahora, el príncipe de este mundo va a ser derrotado y su casa será saqueada, como dice la Escritura. Ahora los hombres podrán gozar de una gran liberación. Aleluya. Quien se somete a Cristo disfruta de las bendiciones del reino, que se puede resumir en lo que Romanos 14, 17 dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Mire qué descripción tan completa en un texto tan pequeño. En eso consiste el reino de los cielos. No en bebida, en comida, sino en justicia, en paz y en gozo. Y quisiera que reflexionáramos un poco sobre estos elementos del reino que traza allí Romanos en el capítulo 14. La justicia, por ejemplo. La justicia tiene una manifestación fundamental en nuestra justificación delante de Dios. Ahí hay un principio importante. Nosotros, pecadores injustos por naturaleza, hemos sido recubiertos de la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe en Él. Miren qué poderosa esta afirmación. Romanos capítulo 5, verso 1 nos recuerda: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez que hemos sido justificados los creyentes, debemos vivir justamente de acuerdo con los principios del reino. Si yo he sido justificado, si he recibido la justicia de Dios, entonces yo debo vivir de acuerdo a esa justicia de Dios. Sí, de acuerdo con esos principios morales del reino y teniendo en cuenta el ejemplo de nuestro Salvador, a cuya imagen debemos ser transformados día en día. En el Antiguo Testamento, la justicia de Dios se asocia constantemente con su obra salvadora y con el amparo de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los forasteros. Por eso, tanto el rey como el juez en ese Antiguo Testamento estaban llamados a rescatar al oprimido y aplastar al opresor. En el Antiguo Testamento suele tomar la justicia un sentido social. Gran parte de la legislación del Pentateuco se dedica a la justicia social, hasta en los detalles más mínimos de la vida económica, política, militar y judicial del pueblo hebreo. Los profetas, especialmente, condenaban la evidente injusticia social de su tiempo, tanto en Israel como en las naciones vecinas. Así lo reseña el libro de Amós en los capítulos 1 y 2. Los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento y a la restauración de la justicia y rechazar la hipocresía que racionalizaba o justificaba la injusticia con una piedad ceremonial.
O sea, la injusticia la escondían tras unos ritualismos religiosos, pero los profetas denunciaban este tipo de violación al deseo, a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, la justicia no se concibe como la virtud abstracta del modo de pensar de los griegos. Los griegos tenían un concepto de justicia abstracto, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento no es así, sino la justicia en el Nuevo Testamento se percibe como una relación personal con Dios. Este parece ser el sentido frecuente entre el reino de Dios y su justicia. O sea, la relación personal que debía haber entre cada individuo y Dios. En muchos pasajes, esta justicia equivale o tiene que ver con el nuevo modo de vivir que nace de la fe en Cristo Jesús. Es lo que expresa Santiago en el capítulo 3, verso 18. Esta vida cristiana entonces que sustentamos hoy es verdaderamente justicia, porque hay una relación personal con Dios. Pero el texto de Romanos 5:1 también nos dice que el reino de los cielos no consiste en bebida ni comida, sino en justicia, pero también dice paz. Como bendición del reino también tenemos paz. No solo paz con Dios, de acuerdo con lo que ya dijimos según Romanos 5:1, sino también paz en nuestra conciencia, pues todo sentimiento de culpa desaparece cuando confiamos plenamente en los méritos infinitos de Jesucristo. Sí, Jesús es nuestra paz. Y el texto de Romanos 5:1 también dice que el reino de los cielos tiene que ver con el gozo. De igual manera, disfrutamos del gozo. El gozo inefable o inexplicable con palabras. La palabra inefable significa eso, algo que no podemos explicar con palabras. Eso es inefable. Entonces ese gozo es inefable, no lo podemos explicar con palabras. Gozo glorioso de quien vive en comunión con Jesús, quien es manantial de vida, según Juan 10:10. Aún en las circunstancias más adversas y dolorosas, puede el creyente regocijarse con gozo inefable y glorioso. Eso lo afirma 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8. Sin embargo, mis amados, todas las bendiciones que podemos disfrutar ya, ahora, son en realidad anticipo de lo que heredaremos cuando el reino de Dios sea consumado. Esto también debe quedar claro. Ahorita estamos solamente disfrutando el principio del reino, los comienzos del reino. Pero cuando se consuma el reino en su totalidad, disfrutaremos mucho más de las bendiciones del Señor. Cuando los reinos de este mundo vengan a ser los reinos de Dios y su ungido, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Entonces concluirá el cumplimiento de todo lo que se predijo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Mis amados, en los cielos nuevos y tierras nuevas se iniciará de manera definitiva el reino de Dios, con el goce pleno de la justicia y la paz, fundamentos de la verdadera felicidad. Por eso debemos pedir, Padre, venga a tu reino, que llegue en su manifestación perfecta, que llegue a su capítulo final, cuando enteramente cielos y tierra alabarán al Rey Supremo. Bendito sea el Señor por siempre. Bien, ese es el alcance del reino de carácter universal que comienza cuando cada hombre y cada mujer tiene una relación personal con Dios. Pero también el segundo aspecto que quiero desarrollar en esta mañana es la venida del reino a nuestra vida. La venida del reino a nuestra vida.
La enseñanza bíblica sobre el reino de Dios es mucho más que una doctrina. Esto también debe quedar claro en esta mañana. Afecta o impacta a lo más profundo de nuestra existencia y no siempre de manera agradable. Y voy a explicar por qué. Cuando decimos a Dios, venga tu reino, no podemos pensar solamente en la segunda venida de Cristo en el aspecto escatológico. Cuando el reino sea consumado, no solamente pensar en ese sentido. Debemos aterrizar, por decirlo de una manera, esta oración y orar, venga tu reino a mi vida. No es venga tu reino de una manera abstracta, es también venga tu reino a mi vida. Esta oración, si se hace de veras, con mucha conciencia, es tremendamente seria y puede ser dramática. ¿Por qué es dramática? ¿Por qué puede ser dramática? Porque la implantación del reino de Dios en nuestra vida puede atentar, mis amados, contra mucho de lo que más estimamos. No es para que ahora nos asustemos. No, no los quiero asustar en esta mañana, en esta hora. Porque finalmente la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Pero esta petición puede exigir la destrucción de todos los ídolos que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, de manera consciente o de manera inconsciente. A lo largo de nuestra vida hemos atesorado en nuestros corazones ciertos ídolos y allí los guardamos. De alguna manera, pedir que venga el reino de Dios a nuestra vida es atentar con nuestra propia soberanía. Es una explosión que hace saltar por los aires el trono de nuestro yo y pone fin a las funciones de gobierno que hasta ahora habíamos ejercido nosotros en nuestros reinos de los sentimientos, en el reino de nuestros bienes, en el reino de nuestras familias, en el reino de nuestra profesión, en el reino de nuestras relaciones. Atenta contra nuestras ideas y con nuestras metas. Y este atentado es doloroso, puede hacer brotar lágrimas en nuestros corazones, sangre en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Pero les digo que es necesario, que es indispensable. ¿Por qué es indispensable que sea así? Es indispensable, creo yo, por dos razones importantes. La primera de ellas, porque nuestra vida, gobernada por nosotros mismos, independientemente del señorío de Dios, está llena de males y frustraciones. Generalmente es así. La gran realidad nos muestra eso, que esas vidas gobernadas por nosotros mismos finalmente traen muchos males, frustraciones y dolores. Y la segunda razón que quiero expresar en este punto es que porque nuestra total autonomía deshonra a Dios. Tanto más cuando más clara y evidente sea nuestra profesión de fe. Refiriéndose a este aspecto, en alguna ocasión Martín Lutero dijo lo siguiente: Dios, el Padre, ha sido despojado de su reino en nosotros, viéndose así, a pesar de ser el dueño de todo, impedido por nosotros mismos en el ejercicio de su poder y en el uso de sus títulos. Tal deshonor, decía Lutero, relega a Dios a la condición de un soberano sin país y sus títulos se vuelven en nosotros motivo de escarnio, de burla. Estoy de acuerdo con Martín Lutero. ¿Cuántas veces en el reino que hemos construido en nuestra vida hemos desalojado el reino de Dios en nosotros? Pero mis amados, cuando asumimos conscientemente esta petición, venga a nosotros tu reino, somos consecuentes con esa petición. Se acaba nuestro señorío porque el dominio de Dios lo abarca todo. Su soberanía entonces
se hace evidente, se hace manifiesta en todos los campos de nuestra vida. La respuesta a nuestra oración entonces implica que Él tenga todo lo suyo en nosotros y Él mismo viva en nosotros y nos gobierne, porque es esto el sentido de la salvación. Porque ser salvo, que Dios nos gobierne y sea su reino en nuestra vida. Los bautistas siempre hemos enseñado lo que llamamos el señorío de Dios en nuestras vidas. Que Él no solamente sea el Salvador de nosotros, sino también sea el dueño, el Señor de nuestras vidas. Señorío de Jesucristo. En la experiencia del cristiano auténtico, ya, ahora, debemos empezar la realidad de este anuncio de Apocalipsis 11:15. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a decir, entonces, parafraseando un poco el texto, los reinos de mi vida, ahí están, Señor, a tu disposición. Gobiérnalos tú, manda en ellos. Esto entonces nos obliga a tomarnos en serio la ética del reino, los principios morales que lo rigen. Estos principios los encontramos maravillosamente enseñados por Jesús en el Sermón del Monte. ¿Cuáles son? Sinceridad, rectitud interior, humildad, mansedumbre, tolerancia, fortaleza de espíritu, abnegación, amor hacia todos los demás hombres, manejo de los bienes materiales adecuadamente. Este programa debe cumplirse en las diferentes áreas en las que nos movemos o desenvolvemos, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. La ética cristiana es para un pueblo redimido, para un pueblo que tiene a Jesús como el Rey de su vida. Descansa sobre dos principios, uno indicativo y otro imperativo. Cuando hablo de indicativo e de imperativo, me refiero a los modos de los verbos en castellano, los modos verbales. Por un lado, indicativo, tenemos algo ya, una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que Dios ha realizado, que Dios me ha salvado. Ese es un indicativo ya en el presente. Me ha perdonado, me ha hecho hijo suyo, me ha dado su espíritu y su palabra. Dios está actuando en mí, en ese indicativo, ¿verdad? Pero también está el imperativo. Si ya Dios está en mí, Dios está actuando en mí, ya Dios es una realidad en mi vida. El imperativo es que debo actuar con base en eso. Como ya soy redimido, viene el imperativo. Como ya hemos sido hechos hijos de Dios, entonces obedezcamos la palabra de nuestro Padre. Si ya el Señor está en mi vida, entonces yo debo obedecer la palabra que Él me ha dado. Y cuando yo obedezco la palabra, estoy haciendo al Señor el Dios, el Rey de mi vida, soberano de mi vida. Y podemos ilustrar esto con un ejemplo muy sencillo, con dos preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿por qué debo amar al prójimo? ¿Cuál es la razón por la cual debo amar al prójimo? Sencillamente porque Dios me ama a mí. ¿Ve? Yo debo amar al prójimo porque Dios me ama a mí. Y segunda pregunta, ¿por qué debo tratar al prójimo de la manera como se indica en el Sermón del Monte? Porque es así como Dios me ha tratado a mí. Esos son realidades del reino de Dios en nuestra vida. Es verdad que el cumplimiento de las reglas, de las normas del Evangelio, no va a ser perfecto mientras estemos en nuestra imperfección humana. Eso lo entendemos, lo sabemos todo. Pero eso no debe ni puede servir en ningún modo en justificación para conformarnos con una vida moralmente descuidada. Debe haber un progreso constante que refleje
la coherencia, la correspondencia entre lo que es el reino de Dios y nuestra santificación. Habíamos dicho ya que el reino de los cielos en el momento presente no ha llegado a su total consumación y de alguna manera es aún imperfecto. Eso es cierto. Está avanzando, pero todavía no ha alcanzado su meta. Algo parecido sucede en el proceso de santificación. El creyente aún no es lo que un día llegará a ser, pero ahora en su dinámica espiritual debe ir transformándose de gloria en gloria a la imagen de su Señor por la acción del Espíritu Santo, como señala 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Solo el creyente anhela la plenitud del Espíritu y su obra santificante puede pedir, ese creyente es el que puede pedir el advenimiento del reino de Dios. Esto implica el reconocimiento pleno de la autoridad de Dios en la vida de sus hijos y someterse gozosamente al señorío de Dios. Dichosos quienes pueden hacer suyas las palabras: oh Rey de paz, ven y reina en mí. Mis amados, en esta mañana, venga tu reino. Es la petición que procura la consumación del reino definitivo de Dios en la tierra, en donde prevalezca la justicia, la paz y el gozo que vienen de Él como un resultado de nuestra comunión con Él. Venga tu reino. Puede resultar ofensivo para todos los pueblos en los cuales se usa la palabra democracia. Sin embargo, quiero decirte que el reino de Dios procura siempre el bien para los que pertenecen a ese reino. No es una tiranía humana donde impera el abuso y la justicia. No. Venga tu reino. Debe ser un anhelo de cada creyente sincero que entiende que en la tierra hay condiciones de injusticia. Venga tu reino. Pero ese venga tu reino, que es escatológico, también es presente. Que ese reino ha comenzado cuando conociste a Jesús como Salvador y empiezas a disfrutar del reino de los cielos. ¿Hay en esta mañana alguna persona que quiere aceptar a Jesús no solamente como su Salvador, sino como su Señor, para que empiece a disfrutar de ese reino excelente del Señor? Te invito a que abras tu corazón a Jesús, pero también a los ya creyentes, que cuando oren venga tu reino, puedan entender que cada uno ha levantado a su manera ciertos reinos que impiden que la soberanía de Dios prevalezca en sus vidas. Es hora de quitar esos reinos y que prevalezca el reino de Dios en tu vida. Dios nos bendiga a todos. En tu presencia danzamos libres.